Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Gracias. Hemos esperado a los compañeros, pero creo que ya 15 minutos son suficientes. Vamos a dar inicio. Hoy vamos a desarrollar contenidos de ciencias naturales Buenos y días, de comunicación profe. y lenguaje. Buenos días. Y eh, para iniciar necesito que alguien por favor nos dirija una oración. Alguien voluntario. Si me miro así mero translúcido es porque atrás de mí hay una ventana y entra bastante luz. Entonces me miro así como fantasma. ¿Alguien que nos pueda dirigir la oración? Carlos Manuel. Por favor, Carlos Manuel, ya que activó su cámara. Compañeros, voy a dirigir la oración. Por favor, todos cerrar sus ojos. Señor, gracias Padre por un día más de vida. Gracias porque hasta aquí tú nos has guardado de todo accidente y de toda enfermedad. Muchas gracias porque nos permitiste abrir los ojos nuevamente. Muchas gracias, Señor. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces. Me dice, por favor, si se observa. Híjoles. Ahora sí. ¿Se observa la presentación? ¿O no se observa la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, Bueno, profe. gracias. Antes de iniciar nuestras sesiones de aquí hasta que concluya el año escolar, vamos a regirnos por unas normas que me he visto en la necesidad de incluirlas, pero no es mi objetivo que alguien se sienta incómodo, que alguien se sienta mal, sino simplemente hacer de nuestras sesiones virtuales un momento más agradable. Lo primero, nuestras normas, nuestro lineamiento, lo que nos va a regir en las sesiones virtuales. Primero, todos deben tener su nombre y apellido, por favor, escrito en el identificador de Zoom. Porque sucede que entran compañeros con el nombre de HP, con el nombre de Samsung, con el nombre de LG. Yo no tengo idea quién es. Entonces, por ejemplo, hay un Galaxy Tab 9, no sé quién sea. Si puede, por favor, de una vez modificar el nombre a manera de cumplir con la primera norma, que es entrar con un nombre y un apellido. Por favor, vamos a dar el tiempo a Galaxy Tab 9. ¿Quién es Galaxy Tab 9? Yo, profe, ¿Sabe cómo cambiar su nombre? no. Mire pues, está una tablet, entonces abajo le aparecen dos muñequitos, dice participantes, ¿verdad que sí? O un Sí, muñequito, ahí le da clic a participantes y le despliega el listado de personas que estamos en esta reunión. Pero hasta arriba dice yo, o sea, usted. Y a la par de ese yo dice Galaxy Tab 9 y un lapicito. De clic en ese lapicito. ya, profe, ya lo cambié. Ah, ya. Muy bien, muchas gracias. Tenemos entonces el cumplimiento de la primera norma. Solamente Eliseo, si puede agregar su apellido. Bueno, la segunda norma, para quienes tengan internet estable, por favor mantener su micrófono en silencio. Sucedió la semana anterior que hubo compañeros que activaban su micrófono y estaban oyendo música. Activaban su micrófono y estaban platicando, estaban jugando. Entonces, si no vamos a estar presentes en la sesión, lo mejor es que pues yo no le veo mucho sentido al estar conectado si no voy a estar prestando atención.
Yo no le veo mucho sentido. Entonces, si vamos a estar, por favor, micrófonos en silencio, los cuales van a ser activados solamente cuando tengamos alguna duda, cuando tengamos alguna pregunta, alguna inquietud o alguna opinión que queramos dar. Entonces activamos nuestro micrófono. Tercera, por favor, mantener su cámara abierta. Si usted tiene internet estable, no internet que a cada rato lo saque, por favor actíveme su cámara para saber que está ahí. Si usted tiene un internet al cual pues a cada rato lo desconecta, no active su cámara, pero esté pendiente porque van a ser a los que más les voy a preguntar, porque al que estoy viendo que está ahí, ¿para qué le voy a preguntar si sé que está ahí? Muchas gracias Carlos Manuel por activar su cámara, muchas gracias Marta, muchas gracias, a ver, espérenme, no se me va a escapar alguien. Cristian, Kevin, Gaby, Madeline, Elder, Luisa, Esmeralda, Lucy, Giselle, Daisy, Maideline, Brian, Marc Anthony, Eliseo, Andy, Brandon, Isabel, Dulce, muchas gracias. Vamos a ver si hay más. Hay un buen grupo que no activó su cámara, que yo espero. También Isabel. Yo espero que sea porque su internet no está muy bueno. Y no porque no están ahí. Porque sucede. En todos los niveles ha pasado que hay personas que se conectan a las reuniones. Gracias Catherine, no la había visto. Que se conectan a las reuniones y nunca están. Solo aparecen ahí conectados, pero cuando se les pregunta algo, ni responden, ni respiran, ni nada. Ya encendí mi cámara. Sí, sí, le dije, gracias. Bueno, seguimos. Cuarta regla, cuarta norma. Levantar la mano así como lo hizo Cristian para pedir la palabra. Levantar la mano para participar. No solamente entrar de lleno a participar, sino que levantar la mano. ¿Alguien tiene activo su micrófono? Estamos oyendo ahí que estás matando gavetas. Y a mí no me aparece aquí quién es. Espérenme, vamos a ver. Wilber Alexander Eduardo Tiu. Activo su micrófono. Y dijimos que una de las reglas es mantener el micrófono en silencio. Bueno. Ah, otra cosa. Miren. Si yo me percato de que algún compañero está activa y activa y activa su micrófono por pura gana de molestar, me van a perdonar, pero los voy a tener que sacar de la sesión. La semana pasada tuve que sacar a un compañero porque activaba su micrófono solo para hacer bulla y lo volvía a cerrar. Lo activaba, hacía bulla, lo cerraba. O sea, si vamos a estar molestando, mejor que se quede molestando solito y afuera. No es que sea mala gente, es que necesitamos estar prestando atención. Hay muchos compañeros que se conectan a prestar atención, pero si yo me conecto a molestar, entonces se pasará asistencia al final de las 2 sesiones y así como se les vaya mencionando, se van retirando de la sesión virtual. O sea, al terminar el contenido de comunicación y el lenguaje, de una vez se aplicará asistencia con la nueva clave, porque ahora hay nueva clave. 4 compañeros de ustedes han sido eliminados del listado porque nunca aparecieron, no tienen punteo. Ustedes han visto el cuadro que les compartí y no tienen punteo, entonces, ¿para qué los queremos en nuestro listado? Diga, Gaby. Profe, ¿esa es tarea? ¿Cuál es tarea? Lo que nos está enseñando las normas de sesión virtual. No, esas son las normas con las que nos vamos a mantener en la sesión virtual. O sea, cámara abierta, micrófono en silencio, levanto mi mano para participar y se va a pasar asistencia hasta el final. Esos detalles son los que nos van a mantener en armonía en la clase virtual. No es tarea. Bueno, podría ser tarea, ¿verdad? Porque tenemos que cumplirlo, pero no lo veamos como tarea.
Entonces, hubo muchos compañeros hablando de las notas que dejaron varias rojas. Por favor, para el próximo bimestre hay que ponerse las pilas porque este primer bimestre fue el más fácil. El segundo es un poquito más difícil, el tercero más difícil y el último mucho más difícil. Entonces no espere usted hasta que el tren del cuarto bimestre vaya a pasar para decir ahí me subo y me salvo. Es muy difícil. Entonces, por favor, a ponerse las pilas. Dije que va a cambiar el número de clave, ¿verdad? Porque 4 compañeros de ustedes, 4 compañeros que nunca los vimos aquí, 4 compañeros que nunca llevaron tareas, mejor los eliminé de mi listado porque ¿para qué los quiero ahí? Si nunca están, no los conozco, no sé quiénes son. Y 2 de ellos o 3 de ellos desde el año pasado están igual. O sea, ya son 2 años sin conocerlos. Entonces, ahora sí, ¿para qué los quiero en mi listado? Por supuesto que no es una decisión solo mía, ya lo platiqué con la directora. Y también serán excluidos del sistema porque no están. No tiene sentido que usted esté inscrita o inscrita en la escuela si nunca está. Seguimos entonces. La frase de hoy, la frase de la sesión de ciencias naturales. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Martin Luther King. La gente casi no planta árboles. No, es más fácil cortarlos, pero no plantarlos. Frente a mi casa hay un terreno, que no es mío, conste, y plantaron 6 árboles, 6 pinos, el año pasado. Pero los plantaron y que Dios los bendiga. No los cuidaron, no los limpiaron, no los regaron en verano, ya están muertos. 6 árboles se murieron. Es importante cuidar los árboles. Sí, yo entiendo. Yo leí un post, o no sé si fue un video que vi, que decía, todos queremos una mesa de madera, todos queremos una cama de madera, todos queremos un mueble de madera. Y no nos quejamos porque pasen los camiones llenos de trozos. Pero sí es importante que ustedes y yo plantemos árboles. Si usted tiene terreno, usted tiene esa bendición de poseer su familia en terreno, pues planten su arbolito. Cuídelo. Profe, ¿Sí? usted dijo que nos iba a dar de los vasos para sembrar. Ah, sí. Todo ese tiempo, no se preocupe. Pero eso solo es para una flor o... Pero no podemos echar una semilla de un árbol ahí porque va a ser muy difícil que pegue. Sino que la idea es que plantemos un árbol que compremos. Un pino cuesta como 2 quetzales. Anteriormente, hace muchos años, la MUNI nos daba árboles. Entonces con los niños íbamos a plantar a un terreno que nos prestaran y pues plantábamos árboles. No tienen idea de lo emocionante que es ir a plantar un árbol. Bueno, si usted tiene terreno y tiene la posibilidad, plante árboles frutales. Árboles que en unos años le van a dar fruta. Pero tiene que cuidarlos. Tiene que limpiarlos. Ver que la grama no ahogue el arbolito o el monte. Sino que estar pendiente de este arbolito. Entonces, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Martin Luther King. ¿Cuáles son los contenidos de esta sesión? Primero, vamos a hacer mención de los reinos de la naturaleza. De los 5 reinos que tiene nuestra naturaleza. Son 5 reinos. Vamos a hablar de recursos naturales o de aquellos recursos que la naturaleza nos proporciona. Y por último, la tarea. Y aquí voy a abarcar 2 tareas, la que se entrega próximamente y la que se entrega hasta la semana siguiente, porque es importante que hagamos esos recordatorios. Entonces, reinos de la naturaleza. ¿Alguien recuerda cuáles son los reinos de la naturaleza? ¿Los árboles? ¿Cómo? Profe, ¿Cuáles son? Los árboles. los árboles, árboles y los animales, profe. Los ecosistemas, No. A ver, Madeline. Los...
Es el océano, la tierra. El reino acuático. Ah, ustedes están hablando de ecosistemas, pero yo estoy hablando de reinos. Pero ya vamos a entrar a hablar de Los ellos. árboles, profe. Los árboles. No, son 5 reinos. Iniciamos explicando qué es un reino natural. Primero, decimos que es una clasificación, un taxón. La taxonomía significa la clasificación. O es un orden mucho más amplio que nos permite estudiar a los seres vivos de acuerdo a sus características. Los 5 reinos de la naturaleza que existen son el reino Monera, el reino protoctista o llamado también reino protista, el reino de los hongos o llamado reino fungi, el reino de las plantas o llamado reino plantae y el reino de los animales o llamado animalia. 5 reinos. ¿A cuál pertenecemos nosotros? Al reino ¿Qué? animal. Al reino animal. Muy bien. Entonces, estos reinos se dividen en seres vivos heterótrofos que son capaces de elaborar su propio alimento, como las plantas, a través de un proceso que se llama fotosíntesis. Las plantas elaboran su propio alimento. Y también se divide, en autótrofos, que son los que producen su alimento, y los heterótrofos, que necesitamos de otros para alimentarnos. Los seres humanos no pueden producir su propio alimento. Necesitan nutrirse de otras sustancias. Por ejemplo, ustedes comen pollo, comen carne de res. Tal vez no todos los días, pero sí comen, ¿verdad? Carne de cerdo, algunas personas no, algunas otras sí. Comen frutas, comen verduras. Sí, necesitamos de esas sustancias para mantenernos con vida. Entonces, nos llamamos heterótrofos. Nosotros somos heterótrofos. Necesitamos de otros para alimentarnos. Mientras que los autótrofos, como las plantas, ellas producen su propia alimentación. No necesitan de otras personas. Pero no dice usted que hay que cuidarlas, pues. Sí, hay que cuidarlas. Hay que limpiarlas, hay que estar pendientes de que no tenga plagas. Pero usted no le da alimento a la planta. Pero yo le echo agua. Pero el alimento de la planta no es solo agua. La planta transforma esa agua juntamente con los rayos del sol a través del proceso de fotosíntesis en la sábila, que es la que la nutre, que su sangre, que es la que le alimenta. Entonces, los 5 reinos se dividen en 2 grandes grupos: heterótrofos, que no pueden hacer su propia comida, y autótrofos, que sí pueden hacer su propia comida. Iniciamos hablando con un esquema conceptual de cómo está establecido en los 5 reinos. Los seres vivos pueden estar divididos o pueden ser procariotas. Diga, Rodrigo. Su pantalla me lo tira, no me aparece. De verdad. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Dije entonces, los seres vivos pueden ser procariotas o pueden ser eucariotas. Procariotas, los seres con células que no poseen núcleo, procariotas. Como por ejemplo, los que pertenecen al reino Monera. En este caso son aquellos seres vivos como en forma de lactobacilos, en forma de coco. Yo no sé si alguna vez a usted o algún familiar le ha dado infección en la garganta. Y dice el médico es que tiene infección producida por estreptococos o estanfilococos. ¿Nunca han escuchado esos términos? No, profe. Bueno, No, pues, profe. el estreptococo. Muchas gracias. Diga, Cristian.
Profe, yo ahorita tengo infección en la garganta. ¿Y qué le dijo el médico? ¿Cómo se llama? Me dijo que tenía amigdalitis. Pero no le dijo que él estaba provocando la amigdalitis. No. Ah, bueno. Pues muchas veces esa inflamación de amígdalas es provocada por una bacteria que pertenece al reino Monera. Y regularmente son estanfilococos o son estreptococos, que son tipos de bacterias muy difíciles de eliminar, aunque se esté tomando antibiótico. Si uno no se cuida, es muy probable que al poco tiempo recaiga y otra vez. Entonces, estos son procariotas, porque sus células son seres de una sola célula que no tienen núcleo. Mientras que el grupo de los eucariotas, en este bloque entran los otros 4 reinos. El reino, Déjame mirarse la pura vieja, parece chillón. Tú cállate. Tú. A mí nadie me manda. Marta Giselle, escuchamos que dijo que pura vieja parece chillona y que tú cállate. Les dije, por favor, sus micrófonos en silencio. Bueno, los eucariotas, como los que pertenecemos al reino animal, tenemos nuestras células con núcleo, al igual que las plantas, al igual que los hongos, al igual que los protistas. A ver. 4 reinos que son eucariotas. Uno solo es procariota. Profe, ¿Sí? los dibujos, ese sí lo tenemos que nosotros pegar en el cuaderno, o tenemos que dibujar. Como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Todos los dibujos como ustedes quieran. O los dibujos de las presentaciones. O ustedes los realizan. O los cortan y pegan. Eso queda a criterio de ustedes. Si usted usted quiere hacer este esquema, pero no quiere colocarle dibujos, también solo puede escribir los nombres. No hay ningún problema. Pero eso queda a criterio de ustedes, por favor. Bueno, y antes de continuar, miren, todas las semanas me preguntan, ¿van a haber clases hoy? ¿Van a haber clases hoy? Ya saben ustedes que las clases son los viernes. Ya saben la hora, no me estén preguntando porque es nuestro horario y ese es nuestro día. Bueno, iniciamos entonces con el reino de las móneras. Estos son un grupo de organismos que tienen células procariotas, o sea, no tienen núcleo sus células. Todos son unicelulares y habitan en colonias. Hay muchos de ellos. Bacterias en forma de bacilo, miren que parece tubo, y bacterias en forma de coco. ¿Dónde habita este tipo de bacterias? Pueden estar en el ambiente, pueden habitar en el cuerpo de las personas, dependiendo el cuidado y las prevenciones que se tengan. Regularmente, estos no tienen núcleo, dije, en su célula y son seres autótrofos. Pueden producir su propio alimento también, este tipo de bacterias. Viven en todos los ambientes del planeta. Viven en el aire, viven en el agua, viven en el suelo. Incluso pueden vivir dentro de otros organismos. Pueden vivir dentro de animales. Luego, los animales transmitirlo a otros animales o transmitirlo a los humanos si tienen contacto con ellos. Entonces, los procariotas son células que no tienen núcleo. Eucariotas, las células que sí tienen núcleo. En eso consiste la diferencia que vamos a hacer, por favor. Seguimos con el reino protista o protoctista. Agrupa organismos que tienen células con núcleo. Pueden ser algunos de una célula o pueden ser de muchas células sin poseer verdaderos tejidos. Debemos entender que las moléculas atómicas originan a las células
Las células originan tejidos, los tejidos originan órganos, los órganos, el conjunto de órganos, originan sistemas y el conjunto de sistemas originan el cuerpo humano. Esa es nuestra estructura, de lo más pequeño a lo más amplio. Pero los protistas, a pesar de ser pluricelulares, no forman tejidos reales, como las células de nuestro cuerpo. Algunos de los protistas, las amebas. ¿Alguien se ha enfermado del estómago? Que le duele mucho y le provoca diarrea por haber comido algo que se preparó de manera insana. Todos hemos tenido diarrea. Diga, Dulce. Profe, no se mira. ¿Verdad? Otra vez. ¿Y ahora? No, profe. Ahora sí. No se mira. Mm-mm. ¿Nadie mira la presentación? Yo sí, profe. Sí, profe. Tal vez es Sí, profe. internet, Dulce. Voy a dejar de compartir nuevamente y vemos ahora. ¿Y ahora, Dulce? No, profe. Qué raro. ¿Qué es lo que le aparece a usted? Nada. Nada. Ni siquiera la pantalla en negro. Eso sí, profe. Démosle tiempo. Tal vez su señal de internet es la que está muy lenta. Diga, Gaby. Profe, ¿Sí? ¿nos va a hablar todavía de la tarea que dijo del 24 de mayo? Ah, sí, pero hasta que terminemos la parte teórica. Hasta de último. Bueno, las amebas son o pertenecen al reino protista y también las algas que comen los peces. En la mayoría de peces comen algas. Entonces son seres protistas, eucariotas con células que poseen núcleo, pero no forman verdaderos tejidos. El tercer reino. ¿Usted qué mira aquí? ¿Qué son esas cositas que mira aquí? Son hongos. Son Hongos. Algas. El reino fungi, o reino fungi, el reino de los hongos, está constituido por organismos que tienen células. Reino protista, profe. No, estamos en reino de hongos. Reino fungis. Reino fungi, sí. Estos pueden ser de una sola célula o pueden ser de muchas células, también sin formar verdaderos tejidos. Son seres que necesitan alimentarse de otros. Se les conoce con el nombre de descomponedores de organismos. Usted deje un pan guardado en algún lugar de su casa unas 2 semanas y luego vaya a buscarlo. Y se va a percatar que está lleno de moho. Puede que el moho sea verde, puede que el moho sea anaranjado, en algunos casos es blanco. Son hongos, son seres que no forman verdaderos tejidos, pero que necesitan de otros para alimentarse. O sea, ¿qué hace ese montón de moho encima de estos limones? Alimentándose de limón. Necesitan alimentarse de otros seres. Y como ustedes pueden observar, las setas, muchos comen hongos todavía. Hay personas que conocen cuáles son los hongos que se pueden comer. Pues esas setas también necesitan descomponer algún residuo orgánico, puede ser, y de ahí alimentarse y lograr su crecimiento. Reino fungi, el reino de los hongos. El siguiente es el reino de las plantas. Este está constituido por organismos que poseen núcleo celular. Son todos pluricelulares, con tejidos. Algunos tienen órganos, pero sí forman verdaderos tejidos.
Son seres que pueden crear su propio alimento. Las plantas generan su propio alimento. Como los helechos, algunos ejemplos, los helechos. Yo me imagino que usted ha visto en algunas películas los helechos. Estos que aparecen acá de verde. Sí, profe. Y como ejemplo también los almendros. Pude haber colocado al pino, pude haber colocado al ciprés, caoba, cedro, que son propios de nuestra región, de nuestro país. Pero coloqué al almendro y coloqué a los helechos. O sea, las plantas no son solo árboles, también son los arbustos. Hay casas que tienen arbustos, como enredaderas. Y estos también pertenecen al reino de las plantas. Tienen muchas células, producen tejidos, tienen núcleo celular y sobre todo que producen su propia comida. No necesitan de nadie más para alimentarse. Bueno, de ningún otro ser vivo para alimentarse. Porque necesitan del sol, porque necesitan del aire, porque necesitan del agua, al igual que nosotros, los seres humanos. Por último, ¿qué reino será? Animal. 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 El reino de los animales. Igual, organismos con células que tienen núcleo, son organismos o seres de muchas células que tienen tejidos. ¿Cuáles son los tejidos? Bueno, cuando usted se corta un dedo, por alguna razón está ayudando a picar algo en su casa y se pasó el cuchillo en el dedo y le dolió y le ardió y un montón de cosas. Pues, al poco tiempo, usted empieza a ver que se coagula la sangre y se coloca una bandita o una curita y a los 2 días ve que ya tiene un poquito de piel ahí. Pues bueno, fueron las células las que llegaron, se agruparon, generaron tejido nuevo y empezaron a cerrar la grieta, a cerrar la parte que usted se cortó. Así funcionan nuestras células. La mayoría de los que pertenecen al reino animal tienen órganos, incluso tienen aparatos y sistemas. Los seres humanos pertenecemos al reino animal. ¿Tenemos órganos? Sí. ¿Tenemos aparatos? Sí. No aparatos de comunicación o aparatos de computación, no, me refiero a aparatos internos del cuerpo. Tenemos voz, tenemos oído, tenemos intestinos, tenemos sistemas, tenemos un sistema circular, tenemos un sistema endocrino, tenemos sistema óseo, sistema muscular, sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos constituidos por sistemas. Somos seres heterótrofos que necesitamos de otros para alimentarnos. Algunos ejemplos: medusa. Yo nunca he visto una medusa en vivo y espero no verla porque son venenosas. Pero yo no sé si en Guatemala hay medusas. Yo creo que en las playas de Guatemala nunca he sabido yo de medusas, pero sí en los Estados Unidos. Hay temporadas en que las medusas están a la orilla de la playa y es un riesgo meterse al mar. Bueno, también incluí a un animalito que usted seguramente ha visto. Un animalito que seguramente, si usted vive cerca donde hay árboles, lo encuentra. Las ardillas. Profe. La ardilla también pertenece al reino animal. Las personas pertenecemos al reino animal. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. Experiencia? No, profe. No, profe. Muy bien. No, profe. El segundo tema, ya hemos hablado de los reinos. El segundo tema está fundamentado en los recursos que la naturaleza nos brinda. ¿Como cuáles? Nos da agua, nos da madera, nos da aire, nos da tierra. La naturaleza nos da frutos. La naturaleza nos brinda otros recursos que han sido industrializados como el petróleo, los minerales. Hay gente a la que le gusta mucho usar joyas de plata, de oro. Son recursos que la naturaleza nos da. Las casas todas las casas tienen columnas y dentro de las columnas hay
¿Qué cosa? ¿Qué hay dentro de las columnas aparte del concreto? Hierro. Hierro. Y el hierro lo provee también la naturaleza. El hierro no es creado en un laboratorio. El hierro es provisto como un recurso natural que se está agotando. Mucho ojo con eso. Muchos de los recursos se están agotando. Recursos naturales y su clasificación. Pero antes de eso, voy a habilitar la opción de que usted pueda marcar mi pantalla. Y la tarea es encontrar a la tortuga. ¿Dónde está la tortuga? Hay algunos la encontraron, muy bien. Con el primero que la hubiese encontrado, los demás ya se iban ahí, ¿verdad? Bueno, encontramos la tortuga. La tortuga pertenece al reino animal. Y quise postear esta imagen para ver si estaban prestando atención y para determinar cuál era su percepción. Este tipo de actividades nos permiten a los seres humanos estar atentos. O sea que, miren, no sé quién está marcando la hoja de aquí. Esta hoja, mírenla. No, ahí no está la tortuga. Miren, me marcaron también aquí, ve, que ahí estaba la tortuga. También están marcando otros lados. A ver, voy a borrar todo para que se mire la tortuga. Miren, ahí está la tortuga. Aquí está la tortuga. No me marquen otros lados, por favor, que solo son hojas. Bueno, ahora sí, seguimos. Voy a volver a bloquearle, si no me van a manchar mi pantalla otra vez. Seguimos. ¿Qué son los recursos naturales? Pregunto, ¿qué observa usted en la imagen de la izquierda? Peces. Un río, un lago y árboles. Árboles, flores. Agua, animales, Contaminación. árboles. Lado derecho. Nubes. El sol. Contaminación. Una botella de vidrio. Muy bien. Botellas de vidrio, contaminación, un sol muy fuerte. Quiero preguntarles de nuevo. ¿Qué realidad creen ustedes que estamos viviendo los seres humanos actualmente? ¿La del lado izquierdo, de los peces, flores y árboles? ¿O la del lado derecho? El lado derecho. Bueno, hay una explicación. Resulta que los recursos que la naturaleza nos provee son los que el ser humano necesita para satisfacer sus necesidades. El problema es que algunos de esos recursos son renovables y algunos otros son no renovables. Y a los seres humanos nos viene importando un pepino en ensalada si son renovables o no. Yo tengo necesidad y punto. Muchos hoteles en Atitlán, en Panajachel, tenían su drenaje conectado al lago. O sea, todos los huéspedes iban a hacer del 1 y del 2 y se bañaban y toda esa agua al lago. Nosotros mismos no somos cuidadosos de los recursos de la naturaleza. Bueno, usted dirá, yo sí cuido los recursos de la naturaleza. Ah, pero cuando se come un Tortrix en la calle, tira la basura, ¿verdad? Porque no creo que la guarde. No creo que la doble, se la eche entre la bolsa y llegue a su casa y la deposite en el bote de basura. No, lo más fácil es, termino y a la calle, ¿qué me importa? La tiro. Mejor si nadie me mira. O me compré un pedazo de sandía, me la termino y tiro la cáscara a la calle. Contaminación. Entonces, nosotros también somos responsables de que la mayoría de los recursos que la naturaleza provee se estén agotando. Y el problema es que los vamos a necesitar. Como dije, diga Cristian.
Profe, si uno tira un pedazo, la cáscara de sandía, un pedazo de tierra, la cáscara se pudre y se hace en abono. A un pedazo de tierra. Pero si usted la tira en la calle que está adoquinada, que está asfaltada o que tiene concreto, lo que va a provocar es tapar los tragantes. Y se va a inundar toda esa calle cuando llueva. Entonces debemos tener mucho cuidado. Hace unos días, tal vez unos 10 días, empezaron a pasar frente a mi casa unos camiones cargados con trozos de árbol. Y puede ser que el dueño del terreno diga voy a vender los árboles porque necesito construir. O puede ser que no, solo se hayan metido a cortar árboles, aunque lo veo difícil. Pero ojalá que el dinero que le pagaron a esa persona por haber vendido sus árboles, que es su terreno, es su propiedad, podía hacer con ello lo que quisiera, pero ojalá que ese dinero le sirva y le alcance para comprar oxígeno cuando ya no haya. Hay países del mundo en los que la gente compra oxígeno. Y aunque suene dramático y suene a mentira, hay países del mundo que están comprando oxígeno ya. Diga, Rodrigo. Profe, en China ahora compran oxígeno por bolsas. Mire, dice Rodrigo que en China compran oxígeno por bolsas. En Japón compran oxígeno en lata. Diga, a ver quién levantó su mano, Gaby. Profe, si uno tira algo al río, se contamina el río y los peces ya no van a poder vivir. Exacto. Fíjense que hace una semana tal vez el Ministerio de Agricultura de aquí de Guatemala, no sé si fue el Ministerio de Agricultura, pero uno de los ministerios emitió una alerta de que había marea roja y que muchos peces y muchos recursos que la naturaleza a través de los océanos provee venían contaminados, que ellos sugerían que no se consumieran. Pero es porque los seres humanos hemos contaminado los mares. Hace más de 15 años, miren, 15 años, tal vez usted ni había nacido, se detectó que McDonald's en Estados Unidos tiraba toneladas de basura al mar. Toneladas, no bolsitas. Hace 15 años. ¿Les imagina ustedes cómo están los mares? Llenos de basura, atorados de basura. Bueno, seguimos. Entonces, existen recursos que son no renovables. Entre ellos, encontramos que son aquellos que nos proporciona la Tierra en forma de materias primas, como fuentes de materiales, como fuentes de combustibles fósiles, como fuentes de energía. Entre esos recursos encontramos al petróleo, encontramos el gas natural, encontramos los metales y también encontramos los minerales y las rocas no renovables. Por eso decía, ¿qué está haciendo este hombre de aquí abajo? Picando, ¿verdad? Buscando algo. Buscando oro. Buscando oro, buscando hierro, buscando plata, buscando diamantes, buscando algo está. Pero todo lo que él encuentre y todo lo que él saque es no renovable. No podemos decir, bueno, ya de este pedazo de piedra ya saqué el poco de oro que había y lo voy a regresar ahí para que pegue otra vez y se renueve. No podemos hacerlo. Recursos no renovables. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué la guerra entre Rusia y Ucrania nos afecta tanto? Todas las guerras afectan. En las guerras todos perdemos. Todos. Miren, la gasolina ahora cuesta 40 quetzales el galón. 42 quetzales, cuando el año pasado costaba 18. Miren cuánto ha subido. Gracias a la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, recursos no renovables. El petróleo. Se extrae petróleo para producir combustibles, para producir el asfalto que usted ve en las carreteras, para producir también productos plásticos,
algunos chicles, algunos de los chicles que usted compra en la tienda son producidos por o con petróleo. Imagínese que se está metiendo usted a la boca. Ah, pero tan ricos los chicles, ¿verdad? Ay, dándole al chicle. Masticando petróleo. Nocivo para la salud. Masticando veneno. Pero es que existe un árbol que se llama el árbol de chicle. Y de ahí se puede fabricar chicle. Ya casi no usan la savia del árbol de chicle. Regularmente emplean mezclas que incluyen petróleo. O derivados del petróleo. Y los recursos no renovables entonces son aquellos que cuando se extraen pueden terminar agotándose. Mientras que los recursos que son renovables son aquellos que tienen la capacidad de recuperarse si el uso es adecuado. O sea que el hecho de que sea renovable no quiere decir que puedo usarlo a lo loco. No, el uso debe ser adecuado. Como usted puede ver, los mismos animales, los alimentos, la tierra, la madera, el agua, son recursos que se pueden renovar. Pero si se usa de manera responsable. Pero si uso de manera irresponsable estos recursos, no se van a renovar. Y existen también los recursos inagotables. No se terminan. Que son aquellos que siempre están presentes y siempre se generan por sí solos. El viento o el aire, el sol y la energía hidráulica producida por el movimiento del agua. Se genera por sí sola. ¿Podemos decir que el agua es un recurso inagotable? No. Bueno, depende de qué tipo de agua, ¿verdad? Porque si es agua salada como la de los mares, pues esa no se está agotando para nada. Sigue estando ahí. Hasta las reservas de agua dulce estaban congeladas en las partes del norte y de los polos nortes y polo norte y polo sur del planeta Tierra, donde hay hielo, se están descongelando, porque ya el clima del planeta, el planeta está muy caliente, entonces se está derritiendo el hielo. Y esas eran reservas de agua dulce, el agua con la que usted lava sus trastos, lava su ropa, cocina alimentos, se baña, se lava los dientes, se lava las manos, se lava la cara, etcétera. Esa agua, el agua que usted toma, se le conoce con el nombre de agua dulce, que es producida por los ríos. Mientras que el agua del océano, el agua de los mares, no se puede consumir porque tiene un alto porcentaje de sal, y lo que va a provocar es que usted se deshidrate. En lugar de hidratarse, se va a deshidratar. Entonces, en algunos países del mundo han empezado a crear máquinas o a usar máquinas para que esta agua del mar, quitarle la sal y convertirla en agua potable, en agua que se pueda consumir. Que me parece una muy buena idea, una solución a la escasez de agua en el mundo, la escasez de agua bebible, pero requiere de mucha inversión. Inversión que nadie quiere asumir. Prefieren invertir más dinero en guerras que invertir en la vida, que invertir en la gente. Cuando se habla de guerras, todos dan dinero para comprar armas. Cuando se habla de hambre, nadie da dinero para comprarles comida. Nadie. Bueno, reconoce entonces, si usted va a reconocer si la imagen que le estoy presentando, que le voy a presentar, tiene recursos renovables o no renovables. Ustedes me dirán. ¿Cuáles son renovables y cuáles no son renovables? Bueno, mejor así. Los renovables, profe. Los renovables son las frutas, los árboles, los agua. Los no renovables son las piedras. Muy bien, felicitaciones. Las piedras los minerales son no renovables, mientras que el agua, las frutas y las verduras y los árboles pueden ser renovables, pueden renovarse. Muy bien. ¿Cuál es lo que preguntaban al inicio? ¿O cuáles son las dos tareas? La primera
Se entrega el próximo lunes. Si no estoy mal, el lunes es 16. Sí, lunes 16 se entregan las tareas, o esta primera tarea de ciencias naturales. Es un álbum de recortes, pueden ser, ya tendría que estar hecho, ¿verdad? Puede haber usado dibujos impresos, o como que haya encontrado en algún periódico, que haya encontrado en algún libro ya viejo, o qué sé yo, que representen la flora y la fauna de América Central. ¿Cuáles son los animales? Esto ya, profe. Muy bien. ¿Cuáles son los animales y cuáles son las flores que se encuentran en América Central? 20 de cada uno. Como mínimo 20, porque hay muchos. Solo Guatemala tiene infinidad de fauna y infinidad de flora. ¿Sí? 20 de cada uno o Sí. 20 por todos. No, eso quiere decir que usted no lo ha hecho. Son 20 de cada uno. 20 de flora y 20 de fauna. Como mínimo. Entonces, si quiere puede agregar más. Solo son 20 los que yo estoy pidiendo. ¿Qué valor tiene el álbum? Ah, ¿qué tengo que escribirle a la imagen que pegué? Pues tengo que escribir el nombre. Si es una planta, ¿cómo se llama la planta? Si es un animal, ¿qué tipo de animal es? Y de qué parte de América, en qué parte de América Central lo encontramos. Por ejemplo, si yo pego la imagen de un venado, se llama venado. Así le llamamos nosotros, ¿verdad? ¿A quiénes le llaman ciervo? Pues venado. ¿Y dónde hay venados? ¿En qué país de América Central? ¿O en qué En la país? selva, profe. En la selva, seguro. Sí, Y en Guatemala no hay. ¿La calle? algunos. Ah, o sea que sí hay en Guatemala. Entonces escribimos Guatemala. Ciervo o venado, Guatemala. Quiere decir que este es un animal que encontramos en Guatemala. Usted dice, la respuesta de un perro. Coloca ahí, perro. ¿Dónde hay perros? ¿En qué país de América Central hay perros? En todos los países de América Central. Entonces, en toda América Central. Es lo que tenemos que escribir. Alguien levantó su mano, disculpe. Se me desapareció aquí el panel de control. Ya hice la tarea. Muy bien. Muy bien. Me parece. Muy bien que ya han hecho la tarea. Disculpen ustedes. Voy a dejar de compartir porque perdí el control aquí. Diga, Gaby. Están encendiendo su micrófono, están haciendo bulla, profe. Ah, muchas gracias. Entonces decíamos 20 recortes de flora y 20 recortes de fauna de América Central para el próximo lunes con un valor de 25 puntos. Vale la pena hacerlo bien. Segunda tarea, para el 24 de mayo. También sobre 25 puntos. Voy a revisar la agenda si no tengo error ahí. Álbum de dibujos coloreados. Usted va a hacer dibujos y los va a pintar. ¿De qué van a hacer? De los diversos ecosistemas. Hay ecosistema acuático, ecosistema terrestre, ecosistema subterráneo, hay ecosistemas mixtos. Entonces, un dibujo por separado. ¿Sí? ¿Nosotros usamos cualquier material o solo usamos crayones? El que usted quiera, queda muy suyo. Va a dibujar entonces un ecosistema en una hoja, otro ecosistema en otra hoja, otro ecosistema en otra hoja, así sucesivamente. No en una hoja me va a dibujar todos los ecosistemas, no. Tienen que ir separados, por favor. Identificados, ecosistema terrestre, el dibujo pintado. En una hoja. ¿Cuántos dibujos que están diciendo tenemos que dibujar? ¿Cuántos dibujos? Uno por cada ecosistema, o sea, un ecosistema terrestre, un ecosistema acuático, un ecosistema mixto, un ecosistema subterráneo y un ecosistema aéreo.
¿Será que hay animales que viven en las partes altas? ¿En la parte aérea? ¿Quiénes? Sí. Los pájaros. Las aves, profe. ¿Sabes? Creo que hay un ecosistema también ahí. Nosotros vemos solo el nuestro, que es terrestre. Incluso debajo de la tierra también hay ecosistemas. ¿Quiénes viven debajo de la tierra? Las lombrices. Las lombrices. Los topos. Las hormigas. Imagínense, hormigas. O sea que hay seres vivos también debajo de la tierra. Los topos. Ecosistemas. Un ecosistema en cada hoja. Profe, ¿y puedo hacer los dibujos en mi cuaderno de ciencias naturales? Sí. Puede hacer un ecosistema en cada hoja de su cuaderno de ciencias naturales. Si usted quiere hacerlo en hojas de tamaño carta, pues también lo puede hacer en hojas tamaño carta. No tengo inconveniente con eso. Esas son las dos tareas de ciencias naturales, que son las que tenemos ya bien cerquita. Solo déjenme corroborar que la segunda tarea tenga el valor de 25 puntos como aparece en el slide. Sí, 25 puntos. Esa segunda tarea y la primera valen 25 puntos. ¿Alguna pregunta en relación a las tareas? Bueno, para terminar el curso de ciencias naturales, y les voy a dar todavía un tiempo para que vayan a desayunar, porque quizá algunos no han desayunado. Para terminar, vamos a tener una actividad. Espérenme, solo estoy terminando de programarla. Es una actividad de niños contra niñas. Sí, hay que hacer una actividad. Ahorita me parece muy bueno. Ahorita se los proyecto. Profe, ¿Sí? Diga. una pregunta. ¿Mujeres Sí. contra niños? Sí, niños contra niñas. Ah. Solo déjenme corregir aquí. Equipo 1 van a ser niñas. Y equipo 2 van a ser niños. Muy bien. Empezamos. Entonces, las niñas van de inicio. ¿Alguna niña que diga qué flor quiere? Yo, profe. Diga pues. La monja. El morado. ¿Esta de aquí? Sí. Muy bien, niñas. Agrupan seres autótrofos que son capaces de crear su propio alimento. ¿Cuál es el reino que agrupa a estos seres? ¿Cuál de todos los reinos que... Plantas. Las plantas. El reino de las plantas. Las niñas llevan 20 puntos ya. Niños, algún niño que elija una flor, por favor. Sin miedo. La rosa. La rosa. Esta que tiene una como abejita dando vueltas. Profe. Espérenme, pues. No me aparece mi... Se me quedó trabado mi cursor. Sí, profe, la rosa. Ahorita. Sí, la rosa, profe. Que no me está reconociendo el mouse. Ya no tiene batería el mouse inalámbrico. Fíjense que se quedó trabado mi mouse. Solo que me den un tiempo para corregirlo. Está bien, profe.
bien, profe. Conociendo el mouse. Está bien, profe. Gracias. Está bien, profe. Y el mouse inalámbrico sin batería me lo dejó alguien. Ya no lo vuelvo a prestar. No sé por qué razón no me quiere reconocer el mouse. Bueno, déjenme, voy a seguir intentando aquí porque... ¿Te recuerdas dónde estaba el otro mono? Ahora sí, gracias a Dios, porque ya tengo mouse. Ah, se volvió a desconectar. Yo pienso que es el mouse el que está fallando. Bueno, me dijeron la rosa, ¿verdad? Ya que mi mouse está queriendo y no queriendo, vamos a hacer lo posible por llegar a la rosa. Ya no se movió.
Bueno, ahora sí, gracias a Dios, ya dio. Ojalá no se vuelva a quedar, ya se volvió a quedar trabado. Bueno, hombres, reino que agrupa organismos que tienen células tipo eucariota. Regularmente ahí habitan los hongos. ¿Cómo se llama ese reino? Reino fungi. Muy bien, reino fungi. Reino fungi. Espérame, Reino fungi. vamos a dar señales de vida para que me permita corroborar su respuesta. Porque se está trabando. Se mueve un poco y se queda trabado. No sé si alcanzan a ver ahí, no tiene luz. Sí, no sé si lo alcanzan a ver, no se mira. Ahí creo que se ve. No, tiene que tirar una luz, pero ya no me la está tirando. Ahora sí, gracias a Dios, yo. Bien, mujeres, ¿qué eligen? Antes de que se nos quede trabado el mouse otra vez. Blanco. Blanco. Este que estoy marcando ahorita, Sí, sí. Profe. reino que agrupa seres heterótrofos, o sea, seres que no pueden crear sus propios alimentos, seres como los animales y los humanos. ¿Cómo se llama este reino? Reino animal. Reino animal. Reino animal. Espéreme, que otra vez está bloqueando el mouse. Reino animal, muy bien. Hombres, ¿cuál? El cactus. El cactus. Llévate 25 puntos. O sea, los hombres llegaron a 35. Mujeres, su turno. Tulipán. Rosado. Tulipán. Ahora voy al este. Muy bien. Puntos dobles para las mujeres. Puntos dobles. O sea, llegaron a 30 porque los hombres les habían quitado 35. Hombres, Las flores que tiran, profe. estas Mi papá ya me dejó, ¿verdad, Yami? son los elementos vivos o inertes que están presentes en la naturaleza que el ser humano puede utilizar para satisfacer sus necesidades. Pueden ser renovables o pueden ser no renovables. ¿Cómo se les Recursos llama? naturales. Recursos naturales. Hombres 45, mujeres 30. Mujeres, su turno. Profe, la flor amarilla. Las flores amarillas. Rosada. Esta. Sí. Es el taxón más amplio de la clasificación de los seres vivos. ¿Cómo se le llama? Lo vimos al inicio. Otra vez se me desconectó esto. Pues sí, ¿cómo se le llama? Reino natural. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Que me permita el mouse. El reino. Muy bien. Las mujeres llegaron a 40 puntos. Hombres, ¿cuál eligen? Las rosadas. Muy bien. La rosa. Agrupa organismos cuyas células tienen organización eucariota, como las amebas y las algas. ¿Cómo se llama ese reino? Son 10 puntos. ¿Cómo se llama ese reino? ¿No dan? Reino eucariota. Ahorita reino eucariota dice, vamos a ver. Espérenme que otra vez este mouse se quedó trabado. El reino protista. Mujeres, su oportunidad de alcanzarlos y tomar ventaja. ¿Cuál eligen? Las flores que están dando vueltas. Muy bien. Solo que este mouse se volvió a quedar trabado.
Yo no sé por qué el mouse me está dando problemas. Esperen, solo acepto a alguien que está entrando. Miren, pues acepté a alguien y se volvió a quedar trabado. Ahorita voy, solo que Los niños ganan. estas. Gana 15 puntos. Las mujeres llegaron a 55. Bueno, niños, la oportunidad de empatar o se pierde. Las niñas El ganan. grupo de organismos cuyas células tienen organización procariota, como las bacterias en forma de bacilo y en forma de coco. ¿Cuál es? Niños, por el empate. Vamos a perder. ¿No? Bueno, El reino postizo. era el Monera. O sea que ganaron las niñas. Muy bien. Con esa actividad estamos dando por concluida la sesión de ciencias naturales. Les voy a dar, son las 10:22, les voy a dar 30 minutos para que ustedes puedan ir a desayunar tranquilos o tomarse algo, un café, agua pura o algo. Y en eso trato yo de ver qué sucede aquí con mi mouse, porque sí me está fallando un montón, ya se volvió a quedar trabado. Y ese sí es el problema. Bueno, nos vemos entonces en media hora, Ahora nos miramos. a las 10:50. Va. Profe, ¿nos desconectamos? Si usted quiere, se desconecta, si quiere, se queda conectado. Va. Ah, muy bien, Las profe. 10:50 hay que salir. 10:50, por favor. Bueno, bienvenidos a Comunicación y Lenguaje. Vamos a iniciar con la parte teórica de la primera sesión. Espérenme, creo que vi a señor Mari. Señor Mari, por si quiere a los niños, este es el momento. Muy bien, profe Ángel. ¿Me ve por ahí? Buenos días. Dice, mira. Buenos días, señora directora. Muy buenos días, niños y Buenos niñas. días, Que Dios les directora. bendiga. Buenos Buenos días, señora directora. Buenos días, señora directora. ¿Cómo están mis hijos? Que Dios los bendiga. ¿Cómo les va? Bien, Trabajando usted, señora bastante. directora. Gracias. Qué bueno, que me alegro, realmente. Bueno, en esta oportunidad quiero saludarles, desearles muchos éxitos y bendiciones de parte de nuestro buen Dios, para que ustedes puedan tener en su momento, ¿verdad? Ese conocimiento, ese aprendizaje, y que realmente pues aprovechen el estudio, no importa de esta manera virtual, pero creo yo que ya nos estamos acostumbrando, ¿verdad? A esta situación y esperemos en Dios, ¿verdad? Que posiblemente, ¿verdad? Los tengamos acá en el establecimiento, tal vez no todos al mismo tiempo, pero vamos a ver hasta dónde realmente podemos nosotros apoyarles en este sentido. Solo quiero decirles que tengan un poquito más de paciencia, que hagan sus tareas, sus trabajos, que estén en las clases presenciales que el profe Ángel está impartiendo. Y bueno, creo que es de felicitarlo a él, ¿verdad? El trabajo que realiza. Pues esperemos en Dios que todo nos salga muy bien. Y por favor, salúdenme ahí a los padres de familia, o sea, sus papás, ¿verdad? Para que tengan ellos también esa paciencia, ¿verdad? Y ese interés porque ustedes estén recibiendo sus clases por este medio. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que todo les salga muy bien y bueno, ya vamos por 5 meses de casi ya del año, ¿verdad? Así es que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y bendiciones, profe Ángel. Siga adelante. Felicitaciones
en el trabajo que está desarrollando. Que Dios le bendiga, profe Ángel. Muchas gracias. Bueno, me indican por favor si se observan. Profe, ¿Sí? como aquí no está el de bimestre de la clase, aquí en el... ¿Dónde? En la hoja que usted nos dio no está ahí de primera clase, solo dice entrega del folleto. ¿No dice de qué bimestre es? ¿Seguro? Sí dice, pero no dice que va a ser primera clase, segunda clase, es como en matemática. Ah, no, porque ahí es diferente. Ahí es diferente, ahí están las fechas y ya se sabe qué fue qué libro. Entonces no es lo mismo que matemática. Bueno, segundo bimestre, comunicación y lenguaje, sesión virtual número 1. ¿Qué es lo que ustedes miran a la parte donde dice sesión virtual 1? Un libro. Un libro con un Castillo. Un libro con un castillo. Una luna. Un castillo de nubes. ¿Ustedes ¿Qué creen ustedes que significa eso? Un Porque en el cuento. libro podemos encontrar muchas cosas interesantes. Pero específicamente un cuento. Hoy vamos a hablar acerca del texto informativo y acerca del cuento. Entonces, recordar las normas de la sesión. Primero, ingresar con nombre y apellido. Mantener el micrófono en silencio y no que se les esté activando a cada rato y estemos escuchando la misma música que usted escucha. Activar la cámara, mantenerla abierta para saber que está ahí, y solamente si su internet está muy débil, pues puede mantener su cámara apagada. Pero atender a cuando se le pregunte algo, para evidenciar de que usted realmente está ahí, porque si no, no sabemos si los niños están o no están. Seguidamente, levantar la mano para pedir la palabra o para hablar. Y luego recordarles que se va a pasar asistencia al terminar la sesión virtual. Hasta ese momento pasaremos asistencia. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Muy bien, muchas gracias. Dije que vamos a hablar acerca del artículo o texto informativo y del cuento. Dos temas de los que vamos a platicar. No va a ser una sesión muy larga, sino que va a ser algo bastante breve, conciso, pero importante. Artículos informativos o textos informativos. ¿Qué son los artículos informativos? Existen muchos tipos de textos. Existen textos literarios como aquellos que tienen leyendas, cuentos y fábulas que se llaman narrativos, pertenecen a la narrativa. Textos literarios líricos como la poesía, como las odas, y textos literarios dramáticos como las obras de teatro. Estos dramáticos pueden ser muchas veces también trágicos, porque hay obras de teatro trágicas. Los textos que no son literarios, que no pertenecen a la literatura, están en primer lugar el informativo, que es el que nos corresponde platicar hoy. En este, sobre todo se basa en determinar algún tipo de noticias, algún tipo de información científica, algún tipo de evidencia de alguna investigación que hizo alguien. No cerré el micrófono para que viéramos todo lo que pasara. Fue a propósito. Se dan cuenta que cuando abrimos micrófonos se escucha todo. A mí me pasó que la vez anterior pasó una moto aquí haciendo un gran escándalo, porque hay motos que le quitan el silenciador
Yo tenía el micrófono abierto y se oyó toda la bulla. Y es molesto para quienes están del otro lado. Pero bueno, seguimos. Decía que los textos informativos son aquellos que en primer lugar pretenden brindarnos, pues eso, información a través de las evidencias de alguna investigación que alguien elaboró o de noticias de algún suceso o de la historia de vida de alguna persona. Informativos. Los instructivos, como las recetas o como los manuales, tienen la finalidad de brindar instrucciones, de decirnos qué se debe hacer y cómo hacerlo. Los normativos, los que establecen reglamentos o reglas, como los decretos, como la constitución política, como la ley de tránsito, etcétera. Estos son textos normativos. Este tipo de textos entonces nos establecen qué podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Pero dije, el tema de hoy es texto informativo. El texto informativo entonces no es nada más que aquella producción que frecuentemente es escrita, pero cuando se menciona, cuando se comparte, se convierte en una producción oral, que le permite a usted como lector obtener información en primer lugar real. Información que no ha sido inventada, es información real. Segundo paso, que es un tipo de información que pertenece a determinado tiempo. Puede ser actual o como puede ser del pasado. Todo texto informativo tiene una separación establecida por párrafos y cada uno de esos párrafos pues va a contener ideas distintas del tema. No puede ser que todos los párrafos hablen de lo mismo, sino que cada párrafo tiene su propia idea. Generalmente nosotros podemos encontrar textos informativos en los periódicos. Cuando su papá compra la prensa libre y usted se empieza a leer las noticias deportivas de cómo quedó el Barcelona, cómo le fue al Real Madrid, cómo le fue al HFC, etcétera, o a los Cremas, o a los Rojos, o a la Antigua, o a Statoya, o a Shela, que son los equipos de mayor popularidad en Santa Cruz. Entonces, cuando usted está leyendo eso, ese fragmento se convierte en un texto informativo, porque lo que está haciendo es brindarle información. Bueno, cuando yo envío los archivos PDF de las presentaciones al grupo, se convierten en textos informativos, porque lo que nos brindan es información. También es posible encontrar textos informativos en enciclopedias, en revistas, y si vamos al uso de la red, al uso del internet, en muchas páginas web o en muchos blogs vamos a encontrar textos informativos. O en muchos documentos que se alojan en el internet. Que su fin, dije, es informar. No entretener, sino informar. Bueno, pues el texto informativo tiene funciones o una función específica que es informarnos, pero tiene sus características. ¿Cuáles son esas características? Debemos recordar que el texto informativo no es literario, tiene objetivos claros y que deben ser precisos, y su finalidad primordial es informarnos sobre hechos reales, hechos verdaderos, no hechos ficticios. No el dicen que, no, hechos reales, algo que está comprobado. Ese texto, el informativo, como nos sirve para brindarnos información, va a constituirse de algunos elementos que son indispensables. Va a determinar un lugar, va a decirnos si fue un animal, si fue una persona, si fue un vehículo. Por ejemplo, yo leí un texto informativo hoy por la mañana de que un camión de una empresa de productos alcohólicos volcó en la carretera que conduce de San Pedro Jocopilas a Zacapulas. Yo no sé si ustedes leyeron la noticia o tal vez la vieron en internet o qué sé yo, pero nos brinda información de qué ocurrió y a quiénes les ocurrió.
en qué momento del año y quién fue el personaje y si es famoso aún más. Estos detalles deben aparecer en el texto informativo. No podemos decir que es un texto informativo si no nos dice dónde pasó, o si no nos dice a quiénes les pasó, o en qué año, en qué época, en qué estación del año, en el invierno, en el verano. Y si estamos hablando de otros países, no en el de Guatemala, porque Guatemala es un país que hasta hace 20 años se decía que tenía dos estaciones, invierno y verano, época lluviosa y época seca. Pues podemos decir que ahora, o al menos este año, es más época seca que lluviosa, pero no tenemos primavera bien marcada, sino que todo el año florecen nuestras plantas. Por eso se le llama el país de la eterna primavera. Por lo tanto, no tenemos primavera y no hay otoño. Sí, se caen las hojas de los árboles, pero no tenemos una época específica en que eso suceda. No hay otoño. En otros países sí los hay. Y si la historia que me están contando o el texto que me están informando habla sobre que fue en otoño, entonces usted ya sabe que es cuando las plantas, los árboles botan sus hojas y se ponen secas. Características entonces del texto informativo. Primero, que nos va a brindar información sobre un tema que para nosotros es importante. Puede que para otras personas no lo sea, pero para mí sí. Esa información que para mí es importante debe ser verdadera. No debe tener faltas ortográficas. Y las ideas de ese texto deben estar bien organizadas de tal manera que al leer el texto yo entienda de qué trata. Pero si está todo desordenado, tiene faltas de ortografía, la información dice que me contaron que la tía del sobrino de... deja de ser un texto informativo y se convierte en un chisme. Entonces el texto informativo es circular. La información es importante, verdadera, no tiene faltas y tiene sus ideas bien organizadas. Ahora, son textos informativos que tiene el personaje en las manos. Periódico. El periódico. Estos son textos informativos. ¿Qué más dice que son textos informativos? Entrevistas, Crónicas, reportajes. Entrevistas, crónicas y reportajes son informativos porque brindan información verdadera, ordenada y sobre todo que es de interés para mí, que me importa a mí. Hay gente a la que le encanta leer por reportajes, a mí no, pero hay gente a la que sí, porque esa información es importante para ellos. Ahora, son ejemplos de textos informativos, una entrevista, un reportaje, una noticia, una crónica. Les coloqué imágenes para que nos quede mejor, nos quede más entendible qué es una entrevista, qué es una crónica, qué es una noticia, qué es un reportaje. Esto usted lo va a recortar y lo va a pegar en su cuaderno, por favor. Pero acá está claro que están entrevistando a la señorita. La noticia es que buscan conocer consecuencias del cambio climático en la Antártica. Profe, ¿Sí? ¿lo recortamos cuadro por cuadro? No, si usted quiere lo corta todo junto o si quiere cuadro por cuadro. Como a usted le parezca que se mira más bonito en su cuaderno. ¿Alguien levantó su mano? Profe, ¿también se puede dibujar? Yo vino muy difícil dibujar esto por todo el asunto que tiene de las líneas pequeñas ahí. Yo diría que es más, bueno, si usted quiere dibujarlo, inténtelo. Y si no, pues cortar y pegar. No hay problema. Muy bien, profe, gracias. Muy bien. Y no sé si se podría bajar la mano solo para que me aparezca de nuevo mi panel de control. Porque se me desaparece. Espérenme, voy a... Ya. Les voy a mandar una foto al WhatsApp para que vean cómo es que me aparece cuando
cuando levantan la mano. Y les voy a enviar otra foto para que vean cómo es que me aparece cuando no han levantado la mano. No estoy diciendo que no levanten la mano. La levanta y la vuelve, pregunta y la vuelve a bajar. Se van a dar cuenta que hay diferencia en el pantallazo, porque en uno tengo el panel de control y en el otro no tengo el panel de control. Bueno, no sé si se sigue viendo la presentación. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. esa fue la diferenciación de qué es y qué es lo que no es un texto informativo. Pero ¿cuál es su estructura? El texto informativo tiene la siguiente estructura. Primero, hay un título. Seguidamente, ahí puede que haya subtítulos o puede que no haya subtítulos, pero frecuentemente hay una introducción, un cuerpo o un contenido específico, conclusiones y elementos gráficos. Como usted puede observar, las imágenes que voy a regresar tienen un título, un subtítulo, el cuerpo, pero este no tiene imágenes. En cambio, la entrevista y la noticia sí los tienen. Es la estructura del texto informativo. Que algunos no tengan toda esa estructura es posible, pero no puede faltar el título y el cuerpo. Título y cuerpo son dos elementos que no pueden faltar en un texto informativo. Incluso me atrevería a decirles que tampoco pueden faltar las conclusiones. No les voy a pedir a ustedes que vayan a buscar un texto informativo, que no se los voy a pedir, pero es importante que lo sepan reconocer, por favor. Acá hay otro ejemplo de texto informativo. Este no es obligatorio que usted lo copie. Este no es obligatorio que usted lo corte y lo pegue en su cuaderno. No es obligatorio. Simplemente es el ejemplo que yo traigo. Miren, el título, que se llama Tradiciones Griegas, la introducción, todo esto es desarrollo, hasta acá que tiene conclusiones. ¿Cuál es el fin de este texto? Informarme sobre qué. ¿Sobre qué creen ustedes que quiere informarme el texto? Sobre lo que se trata la lectura. No. Miren de qué trata el título. Tradiciones griegas. Tradiciones griegas. Tradiciones Muy griegas. bien. Tradiciones griegas. Sobre eso me quiere informar. ¿Cuáles son los juegos? Por ejemplo, los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia. Es una tradición de ellos. La alfombra roja, que se usa mucho en los Óscares y para la reina y para el no sé quién. Es una tradición que nació en Grecia. Pero seguimos. Para comprender entonces que algo es o no es un texto informativo, debemos hallar la idea que es principal. ¿Por qué debemos hallar la idea principal? Porque es importante saber de qué habla el texto. Y es importante saber de qué habla o a qué mención hace cada párrafo del texto. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo localizamos nosotros la idea central? Pues debemos reconocer de qué habla cada párrafo. Así es. Si usted reconoce de qué está hablando cada párrafo, esa es su idea central, de lo que más habla. ¿Cuáles son las estrategias que podemos usar para extraer información explícita de un texto? O sea, volver al texto. Primero, leemos el texto una vez. Luego, observamos y buscamos cuáles son sus ideas primarias, sus ideas más importantes. O sea, que no solamente es de leer una vez. Usted lee el texto, hay gente que compra la prensa y solo la lee una vez y después le pregunta, ¿y de qué trataba? Es que había una noticia, pero no me recuerdo de dónde fue. Porque solo leyó una vez. Es importante buscar, localizar y subrayar lo que les parezca más importante del texto. Porque al final, el texto lo que intenta es brindarnos información. ¿Preguntas en relación al texto informativo? No, profe.
¿Ahora de qué creen que vamos a hablar? No, profe. De un cuento. Del cuento, que es un texto literario, narrativo, no es informativo, es literario, es narrativo, que tiene como objetivo entretenernos y No, profe. educarnos. Muy bien, entretenernos y educarnos. Esa es la finalidad del texto narrativo. Diga, Cristian. Profe, disculpe por acabar ahorita de entrar, es que había entrado, solo que se fue la conexión de internet. No tenga pena. No he pasado asistencia, no se preocupe. Bueno, el cuento. Empezamos entonces diciendo ¿qué es un cuento? ¿Alguien que quiera comentarme qué idea tiene sobre qué es el cuento? Un Diga, cuento por favor. Es una historia que nosotros contamos Una historia para que los dormir. escritores lo hacen. Es una historia que tiene como fin entretenernos. Una historia que ha sido creada por escritores. Es una historia que tiene como fin entretenernos. Es una historia que nosotros contamos. ¿Qué más han dicho? Es una historia para dormir. Una historia para dormir. Historia, cuento, relato. Una historia que nosotros inventamos. Ah, Es muy algo que no existe. Es algo que no existe. Muy bien. Es una narración que es corta, porque no pasa usted leyendo el mismo cuento todo un mes, sino que es algo corto. En esa narración intervienen personajes que realizan determinadas acciones en determinado lugar y en determinado tiempo. O sea, si hablamos de la Caperucita Roja, las acciones sucedieron en un lugar específico con un tiempo y con ciertos personajes. Nos queda claro entonces que muchas veces el cuento tiene como finalidad entretenernos. Pero en medio de ese entretenimiento debe existir aprendizaje. Podemos decir también que los cuentos son narraciones breves que han sido creadas para exaltar, para hacer popular a uno o a varios personajes. Puede ser el cuento basado en hechos reales o puede ser el cuento basado en hechos imaginarios. La trama del cuento siempre va a ser protagonizada por un reducido de personajes, un reducido número de personajes, un grupo pequeño. No va a tener un montón de personajes, van a ser muy pocos. Y su argumento va a ser sencillo, por lo tanto, el cuento va a ser fácil de entender. ¿Qué cuento les estoy mostrando en este momento solo con la imagen que usted ve al lado derecho? Pinocho. Pinocho. ¿Y qué pasó con Pinocho? Pinocho, profe. ¿Y qué pasó con Pinocho? ¡El Pinocho! Era mentiroso. Era mentiroso, le crecía en la nariz. Le Es creció. un mentiroso que le crece la nariz. ¿Y cuál era el sueño de Pinocho? Ser un niño de verdad. De verdad. ¿Se dan cuenta No sé. ustedes de que su argumento es bastante sencillo? Pinocho quería ser un niño de verdad, pero cada vez que mentía le crecía la nariz. Sencillo, ¿se entendió? Fácil. Muy bien. ¿Cuáles son las partes del cuento? Primero, tiene un inicio. En ese inicio se van a presentar los personajes, cuál va a ser su propósito y fundamentalmente la normalidad de toda la historia. ¿Dónde va a ocurrir? ¿Qué cuento estoy proyectando solo en la imagen? Los tres cerditos. Tres cerditos. Muy bien. ¡Tres cerditos! Muy bien. El nudo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema. Podemos decir que en el nudo sucede cuando llega el lobo y derriba una casa, luego derriba otra y se va a la tercera casa y sopla y sopla y sopla. Y no puede derribarla porque está hecha de ladrillos. Pero ese es el nudo, es la parte más importante del cuento. Todo es importante desde el inicio, pero el nudo es lo más emocionante.
Y el desenlace es la parte final que nos determina cómo terminó el problema, cómo se solucionó el problema. Y damos por Que el lobo concluido se cansó. y se fue. Y los cerditos hicieron pachanga. Bueno, esa es la estructura del cuento. Pero todo cuento va a poseer un narrador que se encuentra dentro de sus letras. No aquel que, por ejemplo, es que mi mamá me lee el cuento todas las noches, ella la narradora. Pues no exactamente. Ya trae un narrador dentro de sí el cuento. Ese narrador es la persona que cuenta la historia, la que me la cuenta a mí, que soy quien la va a leer. Pero alguien dentro del cuento nos narra la historia. Ese narrador puede ser de 3 tipos. El primero, un narrador personaje, que describe los sucesos como que él estuviera dentro de los personajes. Fuimos a, nos dijeron, hicimos, peleamos, comimos, se incluye con los personajes. El narrador testigo es aquel que narra los hechos como que si estuviera ahí, pero no sabe qué piensan los personajes. Estuvieron, comieron, luego de dormir, partieron hacia el norte. Él solo mira nada más, el narrador. Pero esa estructura del tipo de narrador ya se encuentra dentro de la escritura del cuento. Y por último, el narrador omnipresente, el que está en todas partes y el que todo lo sabe. Él sabe qué va a seguir y qué es lo que va a pasar. Él lo conoce todo. También se encuentra dentro de la misma estructura con que está escrito el cuento. El ambiente del cuento. El ambiente entonces abarca la atmósfera psicológica que envuelve la historia. Puede ser humorística, puede ser sentimental, puede ser misteriosa, puede ser terrorífica, puede ser motivacional, puede ser también la atmósfera que envuelve la historia. Y el narrador quiere darnos a conocer esa atmósfera. El narrador quiere darnos a entender que lo que está ocurriendo es algo sentimental. Por ejemplo, todo cuento va a tener, como dije, un grupo reducido de personajes. Pero los personajes se van a dividir en 2 grupos. El protagonista, o pueden ser los protagonistas, que son los más importantes de toda la historia, los que gozan de más simpatía, los que más recordamos de la historia, y los antagonistas, que son los malos, los contrarios a, por ejemplo, en el cuento de los 3 cerditos, los protagonistas eran los cerditos, y el antagonista era el lobo, el contrario a los protagonistas, y que regularmente el lector no quiere. Pero también existen personajes secundarios que pueden ser negativos, como personajes secundarios que pueden ser positivos. En el cuento de la Caperucita Roja, ella es la protagonista y su antagonista es el lobo que se devoró al resto, por lo menos se devoró a la abuelita de la Caperucita, que era un personaje positivo, porque no era malo. La mamá de Caperucita era un personaje positivo, porque no era mala. Pero puede ser que encontremos, bueno, después creo que llega un leñador y saca del lobo a la abuelita o a Caperucita. No recuerdo muy bien, hace mucho tiempo que leí ese cuento. Pero ese leñador es un personaje secundario positivo también. Pero imagínense que hubiera llegado un personaje que tuviera malas intenciones. Sería secundario negativo. Secundarios porque aparecen por poco tiempo en la historia. No están todo el tiempo haciéndose mención de ellos. Los personajes entonces ayudan a los protagonistas y, si son positivos, y si son negativos, colaboran con los antagonistas, con los malos. O sea, cumplen sus órdenes y sus deseos. Puede ser que cumplan los órdenes y los deseos de los protagonistas, entonces serían secundarios buenos, y si cumplen las órdenes y los deseos de los antagonistas, entonces son secundarios malos. ¿Cuál es la tarea que les queda? Como dije, esta sesión iba a ser bastante breve. Continuar leyendo su libro,
Estamos leyendo el libro. ¿Cómo se llama el libro que estamos leyendo? El alquimista. Alquimista. ¿Cómo se llama el Alquimista. personaje principal del alquimista? ¿Cuál es el nombre del personaje principal? Se llama Santiago, es un pastor de ovejas. ¿Cuál era el sueño de Santiago? No lo que soñaba él, sino cuál era su deseo, cuál era su anhelo, Viajar por el mundo. cuál era el sueño que el papá... Viajar por el mundo. Muy bien, viajar por el mundo. Pero el papá de Santiago, ¿qué quería que hiciera? Que fuera párroco. Que fuera padre, sacerdote o párroco. Muy bien, quiere decir que sí están leyendo el libro. Y seguir resolviendo el folleto asignado. ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, profe. No, profe. ¿Cuándo se entrega el libro y el folleto, profe? Ah, espéreme, eso sí lo tengo que revisar en la Pero, agenda. profe, el folleto 27 de mayo, profe. Muy bien, ¿qué estaban diciendo? Gracias. ¿Qué estaban diciendo del folleto? No comprendí. Que cuando se entregan. Es el 27 de mayo, profe. en las agendas. Bueno, aquí está la agenda. Entrega del primer folleto, 27 de mayo. O sea, dentro de 14 días. Y la prueba a través de un enlace, como lo hemos hecho, de la lectura del libro del alquimista, es también ese mismo 27, solo que ya saben ustedes que es de 2 a Profe, 4 de la tarde. profe, ¿Sí? una pregunta. Diga. Como aquí dice también el otro folleto, el 27, pero de junio. Ujú. ¿Cuál también usted va a dejar, lo va a dar en el WhatsApp, lo va a mandar? Sí, o sea, miren, todos los folletos y todos los libros se comparten al grupo de WhatsApp para que quien tenga impresora, pues lo imprima. Y quienes no tienen, pues le pedimos al muchacho que nos ha impreso, le preguntamos cuánto nos cobra y yo ya les comparto el precio. Y si sus papás quieren, pues los encargamos a él, no hay ningún problema. Ese folleto y en los próximos 2 libros pequeños que vamos a leer, porque son 2 pequeñitos, El lugar más bonito del mundo y El terror de sexto B, son 2 libros pequeñitos. O sea que cuando el libro es pequeño, el folleto es grande. Cuando el libro es grande, el folleto es pequeño. Así es la mecánica de cada mes. Entonces, si usted ve que los 2 libros son pequeños, es porque el folleto va a ser un poquito más grande. Quizá no muy grande tampoco, pero sí va a ser más grande que el libro, o que los 2 libritos. Ahora, esos 2 libritos, el folleto, yo los voy a compartir al grupo de WhatsApp. Si no el mismo 27, yo pienso que el mismo 27 ya los tengo y se los comparto de una vez para que ustedes se organicen. Y que no se les olvide, por favor, que el 28 de junio, sobre 30 puntos, hay una evaluación parcial de comunicación y lenguaje a través de un enlace. Y esa evaluación parcial va a ser a través de un link. ¿Y de dónde va a salir el contenido? De las clases que estamos dando vía Zoom. O sea que usted tiene que estudiar lo que escribe en su cuaderno. Porque también el 28 de junio en la mañana voy a recibir en la escuela los cuadernos de comunicación y lenguaje, que creo que es el único que pide revisión de cuadernos al día, solo. Comunicación y lenguaje. Y quien esté al día, pues tendrá 10 puntos. Quien no esté al día, no va a tener 10 puntos. Es importante entonces que usted vaya copiando lo que voy compartiendo al WhatsApp de las clases de comunicación y lenguaje, sobre todo porque tienen puntos. Los demás cursos también es importante copiarlos, pero comunicación y lenguaje tiene puntos, entonces hay que preocuparse. Bueno, si no hay preguntas, dejo de compartir la agenda. ¿O alguna duda en relación al folleto o al libro? Este es el momento para hacerlo. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Profe, y Entonces, el libro también hay que subrayarlo. Sí, se recuerdan que desde el mes pasado, desde el bimestre anterior, se les pidió que usted vaya subrayando en su libro lo que le parezca interesante, lo que le parezca importante, porque cuando yo reciba el folleto voy a pedir el libro.
Y quiero corroborar que realmente hayan leído. Profe, O sea, usted pero no yo, puede... Diga. profe, yo ya lo estoy leyendo, pero yo no sabía que todos los libros que mandaba hay que subrayarlo. Entonces a partir de ahora empiece a resaltar o a subrayar. Alguien dirá, "Ah, yo no lo voy a leer y solo voy a subrayar lo que sea, todas las páginas para que el profe piense que lo leí". A mí no me va a engañar. Es usted quien se va a engañar, porque cuando les mande la evaluación no va a tener ni idea de qué responderme. Es importante que lea. Bueno, si no hay más preguntas, dije que voy a pasar a asistencia. Y clave 1, Andy José Francisco Berganza. Andy es clave 1. Clave 2, Angie Rocío, ¿se encontrará? Mamá, no te voy a dar mi clave, ya es uno. Ya, Andy ya se puede desconectar. Andy, ya se puede desconectar. Ya se puede desconectar. ¿Se recuerdan que, como los vaya mencionando, ¿cómo dice Andy? ¿Ya puedo salirme del link o todavía Ya no? puede. Usted ya puede. Muy bien. Buenas tardes. Cuídese. Bueno, clave número 2 estará Angie Rocío. No está. Clave número 3, Elder Otoniel Chávez. Sí, profe. Y clave número 4, Kevin Emanuel Chávez. Presente. Ya se pueden desconectar. Clave número 5, Zuli Matea Chivalán. Presente, profe. Ya se puede desconectar. Clave 6, Madeline Yamilet Cifuentes. Adiós, profe. Muy bien. Clave 7, Dulce María José. Presente, profe. Se les quede su nueva clave, por favor. Dulce ya se puede desconectar. Brandon Aquilino de León, clave 8. Presente, profe. Jorge Francisco Gil Pérez, clave 9. No está. Isabel Roxana González López, clave 10. Presente, profe. Muy bien. Ya se puede desconectar. José Luis González Pu, clave 11. Presente. También ya se puede desconectar. Clave 12, Luisa Damaí González Zapeta. Presente, profe. Clave 13, ya se puede desconectar Luisa. Clave 13, Kaylee Sofía Noemí Hernández. Presente, profe. Muy bien, ya se puede desconectar. Dayani María Itzep Sosa. Clave 14. No está. Julio Miguel Jefferson Ishkoy López, clave 15. Presente, profe. Clave 15, ya se puede desconectar. Abner Natanael Juan Zambrano, clave 16. Presente, profe. Ya se puede desconectar también. Abdías José Yadiel Lainer Ramírez, clave 17. Presente, profe. Ya se puede desconectar. Leticia Isabel Lobos Muy bien, profe. clave 18. No está Leticia. Clave 19, Maydelin Ana Candelaria López Tiu. Presente, profe. Bien, se puede desconectar. Clave 20, Fernando Arturo López Toj. No está. Clave 21, Lucía Raquel Luz Méndez. Presente, profe. Ya se puede desconectar. Clave 22, Slater Ever Vicente Mota Tipaz. Presente, profe. Ya se puede desconectar. Clave 23, Catherine Pamela Mutaz Gómez. Presente, profe. Ya se puede desconectar también. Clave 24, Sebastián Francisco Pérez Canil. No está. Clave 25, María Elisa Pérez Ruiz. Presente, profe. Puedes conectar. Cristian José Poncio González. Clave 26. Presente, profe. También se puede desconectar. Clave 27, Kevin Ramón Quinía Reyes. Presente, profe. También puede desconectarse. Santiago Stephanie Saraí Quistán Carilo. Clave 28. No está. Williams Estuardo Rudielsi Rodríguez Rivas, clave 29. Presente, profe. También se puede desconectar.
Ian Esaú Ruiz Natareno, clave 30. No está. Seguimos. Clave 31. Stephanie Mariceli Sam Rojas. Clave 31. Presente, profe. ¿Puedes conectarse también? 32. Cristian Marcos Daniel Soto Urizar. Presente, profe. ¿Puedes conectar? 33. Marta Giselle Tabico Morales. Presente, profe. ¿Se puedes conectar? 34. Antonia Esmeralda Tiño Grijalva. Presente, profe. También puedes conectarse. 35. Daisy Yadira Lisbeth Tipaz León. Presente, profe. También se puedes conectar. 36. Wilber Alexander Eduardo Tiu Pérez. Presente, profe. También puedes conectarse. 37. Jocelyn Gabriela Zunun Laines. Presente, profe. Puedes conectarse. 38. Toribio Axel Estuardo Zunun López. Presente, profe. Puedes conectarse. 39. Víctor Brian Estuardo Tsunush Lobos. Presente. Puedes conectarse también. 39. Juan Alejandro Vicente Hash. Perdón, clave 40 es Juan Alejandro Vicente Hash. Presente, profe. Puedes conectarse. Clave 41. Kimberly Paola Vicente López. Presente, profe. Puedes conectarse. Clave 42. Rodrigo Alexander Shiloh Herrera. Presente, profe. Puedes conectarse. Clave 43. Julia Elizabeth Solange Zacarías Tsunun. Presente, profe. También se puede desconectar. Y clave 44. Marc Anthony de Jesús Zapeta Medrano. Profe, ¿qué clave soy? 44. Puedes conectarse, Marc Anthony. Sí, se le quedó su clave, ¿verdad? ¿Me lo puede repetir? Es 44. Gracias, profe. Muy bien. Y 45. Zapeta Vicente Carlos Manuel. Esas son las nuevas claves. Por favor, que se les queden. Rodrigo Alexander, no sé por qué sigue conectado. Y Sebastián también, si hace rato les dije que se desconectaran. Adiós, profe. Bueno, pues, cuídese. Bueno, nos vemos.